Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos, la verdad, más moviditos y cruciales de la historia. Hablamos de ese auténtico torbellino que sacudió a Francia y la llevó de ser una monarquía de toda la vida a convertirse en un imperio que, bueno, redibujó el mapa de Europa y cambió el mundo para siempre. Y la pregunta del millón, la que lo centra todo, es esta. ¿Cómo es posible que una nación se lance a derrocar a su rey en nombre de la libertad para apenas una década después acabar coronando a un emperador? Es una paradoja, ¿verdad? Pues esa contradicción va a ser nuestra guía para entender todo el caos, toda la esperanza y, por supuesto, toda la ambición de estos años. Así que venga, vamos al lío. A ver, ¿dónde empieza todo esto? Pues empieza aquí. Hay que imaginarse a la Francia de la época como una olla a presión a punto de reventar. El sistema de siempre, el que llevaba siglos funcionando, pues sencillamente ya no daba más de sí. Estaba en las últimas. Y claro, las causas son un cóctel explosivo. Fijaos, por un lado tenemos una crisis económica brutal, con el Estado en bancarrota. Por otro, están las nuevas ideas de la Ilustración, que hablan de razón, de derechos, y por si fuera poco, el ejemplo de los americanos, que se acaban de independizar. Pero la mecha de verdad, es el descontento del tercer estado, o sea, la inmensa mayoría de la gente, desde el campesino más pobre hasta el burgués más rico, que estaban hasta las narices de pagar todos los impuestos, mientras la nobleza y el clero vivían a cuerpo de rey sin aportar nada. Y claro, con ese panorama, la cosa tenía que estallar. Y estalló. El descontento se hizo acción. La toma de la Bastilla, esto es mucho más que asaltar una vieja cárcel. Fue tirar abajo un símbolo del poder real. Fue el pueblo de París diciendo, se acabó. La época del poder absoluto del rey, bueno, se había terminado ese mismo día. Y justo después, ¡pum!, llega esto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto no son solo palabras bonitas, ¿eh? Esto es la base sobre la que querían construir una sociedad completamente nueva. Ideas como libertad, igualdad, fraternidad, hoy no suenan normales, pero en aquel momento eran dinamita pura, rompían de cuajo con todo lo anterior. Claro, que una cosa es derribar lo viejo y otra, muy distinta, es construir algo nuevo que funcione. Y lo que viene después, desde luego, no fue un camino de rosas. Fue más bien una locura. Una carrera vertiginosa de ensayo y error para intentar definir qué demonios iba a ser Francia a partir de entonces. Mirad esta cronología por un momento. Es que la velocidad del cambio es alucinante. En menos de 10 años, Francia pasa de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, de ahí a una república, y luego un gobierno de 5 tíos llamado el Directorio, una auténtica montaña rusa política. Esto nos deja clarísima la inestabilidad brutal que había y esa búsqueda desesperada de un sistema que, por favor, funcionase. Y aquí vemos perfectamente cómo la revolución se fue haciendo cada vez más y más radical. La Constitución del 91 fue como el primer intento, más moderado, un vamos a llevarnos bien. Pero es que solo 2 años después, la del 93 va a por todas. Una república, sufragio universal para los hombres, derechos sociales. O sea, la revolución no se conformaba con poco, ¿eh? Cada vez pedía más, estaba pisando el acelerador a fondo. Y entonces, llega esto, el punto de no retorno. La ejecución del rey de Luis XVI en la guillotina, acusado de traición. Esto lo cambió todo. Fue una onda expansiva que recorrió Europa entera. Para los revolucionarios era un mensaje claro. De aquí no se vuelve atrás. Y para el resto de reyes de Europa era básicamente una declaración de guerra. Vale, el rey ha sido ejecutado. Hay guerra por todas partes. Y aquí es cuando la revolución entra en su fase más oscura. Se convierte en una pesadilla paranoica. Esa búsqueda de la pureza revolucionaria se convirtió en una caza de brujas mortal. Es lo que se conoce como el reinado del terror. La lógica era una locura. Para salvar la república de sus enemigos, tanto los de fuera como los de dentro, había que concentrar todo el poder. Y ese poder cayó en manos del Comité de Salvación Pública con Robespierre a la cabeza. Su método, la violencia extrema. La guillotina. La idea era que el terror era necesario, una especie de purga para proteger la revolución, costase lo que costase. Pero ya se sabe, la revolución a veces devora a sus propios hijos. La violencia se les fue de las manos y se volvió contra ellos. Robespierre acumuló tanto poder que hasta sus propios compañeros empezaron a pensar, el siguiente soy yo. Así que, en un giro de guión espectacular, la misma gente que le seguía se rebeló, lo arrestaron y, sí, lo mandaron a su propia medicina, la guillotina. Y así, de forma tan drástica, se acabó el terror. Después de toda esa sangre, de todo ese caos, Francia solo quería una cosa, un poco de paz, un poco de estabilidad.
Pero el gobierno que vino después, el Directorio, era un desastre, débil, corrupto, un caos. Y en medio de ese vacío de poder, pues se abrió el escenario para que apareciera alguien. Un joven general, brillante, ambicioso y con las ideas muy claras. Y ese general, claro, era Napoleón Bonaparte. Su ascenso fue fulgurante. No fue casualidad. Primero, se gana una fama tremenda en el campo de batalla. Es un héroe de guerra. Y luego, muy astutamente, usa esa fama como trampolín para saltar a la política. Y el salto final fue un golpe de Estado en 1799. De la noche a la mañana, se convierte en el dueño y señor de Francia. Pero ojo, y esto es súper importante, no hay que pensar en Napoleón solo como un tío de guerras y batallas. Fue mucho más que eso. Fue un organizador, un constructor del Estado moderno. Creó el Banco de Francia, reorganizó el país, y su gran obra, el Código Napoleónico, eso fue una revolución en sí mismo. Unificó todas las leyes de Francia y blindó cosas que venían de la revolución, como la igualdad ante la ley. Muchas de sus reformas, de hecho, siguen vigentes hoy en día. Pero claro, la ambición de Napoleón era infinita. Gobernar Francia se le quedó pequeño. Él quería Europa entera. Y aquí empieza el último acto de esta historia, el más épico, el más grandioso y también el más trágico. Y llegamos a la ironía final, la más grande de todas. Apenas 15 años después de cortar la cabeza de un rey por la libertad, el hombre que salió de esa revolución va y se corona a sí mismo emperador. No es que le coronen, no, se corona él. La república por la que había muerto tanta gente desaparece. Y nace el imperio. Y su imperio creció, vaya si creció. Se extendió por casi toda Europa. Pero en 1812 Napoleón cometió el error de su vida. El error fatal, invadir Rusia. Las cifras que vemos aquí es que no necesitan comentario. Son demoledoras. De un ejército gigantesco de más de 600.000 soldados, volvió una miseria. Esto no fue una derrota, fue un desastre. Fue sin duda el principio del fin. Después de lo de Rusia, todo fue cuesta abajo y sin frenos. Se le echaron encima todas las potencias europeas y lo derrotaron en Leipzig. Lo mandaron al exilio a la isla de Elba, pero el tío se escapó, volvió para un último intento a la desesperada, los famosos 100 días, pero lo aplastaron para siempre en Waterloo. Y ahí sí, se acabó. Su viaje alucinante terminó en una isla perdida en mitad del Atlántico. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. Francia empieza todo este viaje buscando la libertad y lo termina persiguiendo la gloria detrás de un emperador. ¿Qué pasó por el camino? ¿Se traicionaron los ideales de la revolución? ¿O era quizá un final inevitable? Bueno, esa es la gran pregunta que nos deja para pensar este periodo tan fascinante y tan contradictorio de la historia.